Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre, la primera parte del programa son nuestros comentarios. Vamos a entrar sobre el caso del Tribunal Electoral Corte Suprema de Justicia, lo que se ha dado del jueves pasado acá. Bien. Hay mucha gente que sin conocer las leyes y que habla políticamente, solo habla lo que le conviene de acuerdo al partido que está apoyando, que está criticando al magistrado Pinilla, porque voy a hacer un recuento del Tribunal Electoral que dice que él hizo una violación peor o igual que la que hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hay una ignorancia tremendamente en las leyes. ¿Qué hizo el magistrado Erasmo Pinilla? Primero se presentó un recurso por parte del candidato Juan Carlos Navarro por una cuña que patrocinaba el movimiento Panamá Avanza, que consideraba que era una cuña que mentía y que lesionaba sus intereses. Primero el fiscal electoral, que acá en los últimos años no ha hecho absolutamente nada, por eso es que la gente no cree en él, dice que la cuña esa no tiene ningún problema. Pero coge el caso, como lo ha podido coger cualquier magistrado, Erasmo Pinilla lo analiza y toma una medida temporal que es legal y que está en las leyes del Tribunal Electoral. Suspender temporalmente esa cuña hasta que se reúna el Pleno y discutan si tiene que sacarse o no. Miren, esto tiene tal precedente que el magistrado Heriberto Araúz, el que acaba de nombrar Cambio Democrático en esa posición, tiene también suspendida una cuña en los mismos términos que la suspendió Pinilla. Entonces se cae de su peso de que Pinilla del Tribunal Electoral ha violado nada. Ahora sí viene la violación. El presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que es el presidente de la Corte, admite de manera ilegal un recurso de derechos humanos que interpone, de defensa de derechos humanos que interpone el movimiento Panamá Avanza. ¿Y por qué comete una doble falta? Primero, porque el representante de ese movimiento es su primo y el que presentó la demanda al inicio es su primo, después cambiaron de abogado. Y segundo, porque es ilegal, violatorio de la Constitución, porque las decisiones del Tribunal Electoral no pueden ser admitidas por la Corte a menos que se trate de un recurso de inconstitucionalidad. Entonces, el presidente de la Corte Suprema de Justicia viola doblemente la Constitución al admitir esta denuncia. Y es firmada, miren esto es lo más vergonzoso, por él y por dos suplentes. Uno que es el suplente de Sánchez, del licenciado Ramón Fábregas Sánchez, Efrén Cecilio Tello Cubilla, y de ahí que él debía ir al magistrado Benavides, mire, se saltó, porque le tocaba después a la sala segunda, de la primera, 9 magistrados en 3 suplentes, y escogió un señor que se llama Gabriel Fernández. Él agarró la Constitución como si fuera un menú de un restaurante y escogió el plato que a él no le hacía daño, el plato que podía comerse. ¿Y ese quién se lo podía servir? El suplente Gabriel Fernández. Y firman este mamotreto, violador de la Constitución de la República, falta imperdonable para un magistrado, que debe la Asamblea inmediatamente destituirlo, y él lo hace.
Pero ¿qué sucede? Cuando se forma el escándalo, el movimiento Panamá Avanza, me imagino que después de recibir una orden, retira ese recurso, pero ya era tarde. Ya había sido admitido y firmado por estos magistrados. Miren ustedes, los magistrados Fábrega y Benavides le piden una reunión urgente. Ahí la gente se comenzó a entusiasmar, como quien dice, hasta que al fin despertaron estos magistrados. ¿Y qué hacen después de un par de días? Un nuevo comunicado con la firma de Fábrega y Benavides y por supuesto de Moncada, donde dice que la Corte no admite. Nos dicen a los panameños, ustedes son unos imbéciles, unos morones, unos estúpidos y aquí no ha pasado nada. Y lo firma, lo peor, estos dos magistrados, convirtiéndose en cómplices del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Solo un magistrado tiene el valor, que ni siquiera es de la Sala Tercera, de escribir esta carta que se la voy a leer, porque aunque ustedes la hayan conocido, esto queda como precedente de valentía y de defensa de la Constitución y ejemplo para el resto de los magistrados. Dice así: señor magistrado Alejandro Moncada Luna, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Aquí están todos los sellos de recibido y de enviado y todo. Señor magistrado presidente, he observado a mi regreso al país el día 6 de noviembre pasado el deterioro extremo a la imagen de la Corte Suprema de Justicia, producto de la resolución de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo sobre la decisión del Tribunal Electoral que suspende una propaganda electoral. Debo lamentablemente mencionar que jamás en mi existencia he visto mayor crítica negativa al órgano judicial como la que ahora se despliega y expone en todos los medios de comunicación. Aun cuando se trate de la Sala Tercera y no de la Sala Penal del cual formo parte, no puedo guardar silencio ante un exabrupto jurídico que es obviamente violatorio de la Constitución Política de la República. La clara redacción de los dos últimos párrafos del artículo 143 de nuestra Carta Magna no permiten una interpretación errónea, toda vez que taxativamente señala, artículo 143, que lo dijimos la semana pasada, las decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante el mismo y una vez cumplidos los trámites de la ley serán definitivas, irrevocables y obligatorias. Contra estas decisiones solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad. Ahí está claro. No ha habido un solo abogado que se haya atrevido a decir que el presidente de la Corte no violó la Constitución. Uno solo. Bien, la situación observada es lo que he denominado en alguna de mis sentencias como negligencia inverosímil. Sea cual fuera el propósito de la decisión de la Sala Tercera, es una profunda vergüenza para la Administración de Justicia. Usted debió rechazar de plano por improcedente la demanda presentada en contra de la resolución del Tribunal Electoral. Aun cuando se le ha solicitado por algunos magistrados una reunión urgente sobre este tema, no puedo ser indiferente y que la inercia se interprete como complicidad de un flagrante resquebrajamiento de las instituciones democráticas que están celosamente resguardadas por la Constitución Política de la República. Su actuar le ha causado un daño gravísimo a la institución del órgano judicial. Por lo antes expuesto, debería acatar el clamor general
amplio y diáfano de la sociedad. Atentamente, Harry Díaz, magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. En cualquier otro país donde hay dignidad, esto es suficiente para que el presidente de la Corte renuncie. En cualquier país. Ahora bien, vamos a ver esto. Primero, ahora la complicidad de los otros dos magistrados, que el pueblo se entusiasmó cuando los llamaron. ¿Para qué? Para cuadrarse y decir, señores, acá no se ha admitido nada, no ha pasado nada. Son los magistrados Fábrega y Benavides. Ok. Han tratado al pueblo de estúpido, de morón, de imbécil y se han burlado de todos nosotros. Miren, yo quiero cerrar este segmento con esta conclusión. Y esto va dirigido a los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes son los garantes de la Carta Magna, de la Constitución de la República? ¿Quiénes son los que nos garantizan que esa Constitución no puede ser violada ni mancillada? Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes nos garantizan en nuestro país la moral de nuestro país? La Iglesia Católica. Esto que ha hecho el presidente de la Corte Suprema de Justicia, violando la Constitución, es como si un sacerdote hubiese violado sus votos de castidad. Esto no es, señores, no ha pasado nada y acá yo me quedo. No, esto es imperdonable y la Asamblea tiene que ejercer su papel. Porque si el magistrado no renuncia, es a la Asamblea la que le toca el papel de despedirlo, si no va a tener que pagar las consecuencias. Voy a un cambio comercial y regreso. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Antes de entrar en el nuevo tema que quiero, se me olvidó decir al final. Miren, si el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el presidente, el magistrado presidente, sale con bien de esta, se burla del resto de los panameños, violando la Constitución, prepárese el pueblo panameño porque la va a seguir violando. Prepárese Harry Díaz porque lo va a perseguir hasta votarlo. Prepárate Jerónimo Mejía que también te van a votar. Y ojalá voten al resto por no defender como deben hacerlo la Constitución del país. Eso quería decirlo. Ahora bien, vamos a los reavalúos catastrales. Miren, esta ley hay que derogarla. Definitivamente hay que derogarla. El pueblo no tiene la culpa que la inercia, la incapacidad de los gobiernos, aquí no se revise los valores catastrales de hace 30 años. Y tienen ahora que pasar de 10 a 50.000. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo voy a poner un ejemplo para que vean, y voy a poner un ejemplo del gobierno, para que vea el error que están cometiendo. Mire, voy a ponerle esto, porque ellos dicen, es que la nueva ley, en lugar de usted pagar 2.10% de impuestos de inmuebles, que actualmente es la tasa más alta a nivel mundial. En ninguna parte del mundo por valores de inmuebles se paga 2.10%. Pero bueno, eso es lo que estamos pagando. Ellos le dicen, no, pero es que si usted con la nueva ley, usted va a pagar 1%. Es verdad. Pero si usted tiene una propiedad que vale 10.000 y usted está pagando el 2%, que son $200 al año, y se la suben a 100.000, usted queda pagando $1.000, el 1% de 100.000. Entonces, ¿de qué sirve que me rebajen la tarifa si me están multiplicando por 8 y por 10 mis valores? Y lo peor de todo es que la casa de esa persona que no quiere vender, se la tasan el terreno al mismo precio de un edificio de apartamento que sí se vendió al lado.
Y les pongo este ejemplo y voy a usar un ejemplo del gobierno para que vea cómo se ha equivocado. Mire, Atlapa, cuando se hizo, probablemente el valor catastral de Atlapa, 10 millones. Si usted le pone 10 millones de dólares, asumiendo que Atlapa fuese privado, esa persona pagaría $2,000 al año. Perdón, $200. 10 millones sería $2,000 al año. ¿Ok? Bien. Pero ¿qué hizo el gobierno con Atlapa? Lo revalúa a 126 millones de dólares. Lo saca a la venta, fracaso total. Nadie el valor catastral. Lo bajan, no se vende. ¿Saben cuánto lo quieren vender ahora? En menos de la mitad. 62 millones de dólares. Entonces, si esa propiedad hubiera sido privada, esos dueños tienen que pagar un impuesto por el doble de su valor comercial. Y eso es lo que están haciendo. Agarrando propiedades, yo mencionaba la semana pasada, una propiedad de 47 años construida, que tiene un terreno de 630 metros, a $1,000 el metro, en calle Primera El Carmen, en una calle sin salida. Miren qué criminal es eso. Y Atlapa ahora lo están vendiendo a $1,000 el metro, para que vean ustedes cómo es de deforme. Esta ley, creada por un ministro arnulfista, Alberto Vallarino. Aquí tengo la fecha, ley número 8 del 15 de marzo del 2010, que se reforma el Código Fiscal, adopta medidas fiscales y crea el Tribunal Administrativo Tributario. Y aquí habla de la tarifa, de la nueva tarifa de los revalúos, hecha por Alberto Vallarino, un ministro, repito, del arnulfismo. Sería bueno, porque yo veo las cuñas de Varela, que ya se hizo dueño de 100 a los 70, se hizo dueño de Curundú. Sería bueno también, Varela, que te hicieras dueño de esta ley. Yo creo que esta ley hay que eliminarla por cruel, por injusta, por inconstitucional. La Constitución dice que no habrá fueros y privilegios, y están revaluando solo ciertas áreas de la ciudad porque pretenden que ahí vive gente rica. Y en el Cangrejo no vive gente rica, perdóname, vive gente muy trabajadora. En el Carmen tampoco, en San Francisco tampoco. Entonces, esto hay que eliminarlo, sencillamente. Entonces, para usted, primero, este revalúo se publica en un diario de la localidad. ¿Qué diario lo están publicando? Panamérica. Y si en 15 días usted no reclama, en buen panameño se jodió. Vamos a un cambio y regreso. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. La semana pasada mucha gente me comentó que quedaron impactados con los comentarios que hicimos de cómo se puede transformar los resultados de una encuesta solo cambiando la ficha técnica o haciendo una ficha técnica que no es correcta. Usted no tiene que cambiar las respuestas ni las contestaciones. Y ponía un ejemplo. Ahora lo voy a poner con nombre propio y con cifras propias. La encuesta Datesco. La ficha técnica donde habla partidos políticos. Ustedes la van a ver en pantalla. Bueno, yo quiero decirles que el 100% del padrón electoral para el 2014 van a ser 2.416.866. Esa es la cantidad total de gente que va a votar. No inscritos en partidos políticos, es decir, independientes, 975.576. Eso demuestra el 40.3% del padrón electoral.
Si ustedes ven la ficha técnica de los partidos políticos de esta encuesta, pone no pertenece a ningún partido 19%. Y la realidad es 40.3. Ya de salida, esta encuesta no muestra la realidad. Miren, una diferencia de 20 puntos. Pone que solo no pertenecen a partidos políticos ninguno. Ahora vamos a ver el PRD. PRD tiene 21% del padrón electoral. ¿Cuánto le ponen ellos ahí? 19%. Pero Cambio Democrático, que tiene el 20% del padrón electoral, ellos le ponen 28%. Y el Molirena, que está unido con el Cambio Democrático, que tiene el 4.8%, ellos le ponen el 7%. Es decir, que entre Cambio Democrático, Molirena ponen 10% más, menos 2% del PRD, 21% de diferencia entre el PRD y Cambio Democrático si se repartiera este universo como está en el Tribunal Electoral. Panameñismo, le ponen al partido panameñismo 13% y el panameñismo tiene 10.1%. Es decir, le ponen 3% más. ¿Cómo los resultados no van a salir con esta encuesta así? Ahora, bien, escúchenme lo siguiente. Esta es una técnica. Yo tengo que reconocer, y acá tengo que reconocer la labor, buena o mala, pero yo creo que es genial, del gobierno. ¿El gobierno qué ha hecho? Vamos a darle plomo al candidato desde hace 2 o 3 meses que más cerca esté del nuestro. ¿Cuál era ese? Juan Carlos Navarro. Y le sacaron la ñex a Juan Carlos con todo, inclusive comprándole gente en el PRD. Y Juan Carlos lo sabe, y la gente del PRD lo sabe. Está tan dividido el PRD, fíjense, voy a hacer esto, está tan dividido el PRD que en una posible fusión entre el panameñismo y el PRD, donde el PRD tiene el 21% de los inscritos y el panameñismo el 10%, pareciera ser que el más fuerte era Varela que Navarro. Miren si está dividido el PRD. Pero bueno, la estrategia del gobierno, ¿cuál ha sido? Darle plomo a Navarro. Pero como ya Navarro lo bajaron, ahora viene Varela. ¿Ustedes creen que la cuña de Esteban Rodríguez está pagada por él? Esto que dice, que donde sale Varela hablando de que no voten por la ampliación del canal y donde él dice que Varela no le paga el salario mínimo. ¿Ustedes creen que eso está pagado por este señor? Que se prepare ahora Juan Carlos Varela porque la pelea es con él. Y así van a seguir y los van a mantener y créanme, señores, mi opinión particular es que no se va a poder unir la oposición. ¿Y por qué? Porque sencillamente ellos están provocando toda esta situación y el gobierno muy hábilmente está haciendo su trabajo. Voy a un cambio entonces ya directamente con la parte boxística.